Buenas tardes ante todo. En esta ocasión voy a presentar junto a mi grupo el avance uno del proyecto Sistema de Audio Amplificador. El, el grupo está conformado por Rodrigo Sucya, Oscar Blas y Sebastián Morón. En primer lugar les explicaré acerca del estado de arte junto a mi compañero Sebastián Morón y luego mi compañero Rodrigo Sucya va a explicar acerca de la lista de exigencias y finalmente presentaremos la fuente que hemos usado para ello. Del estado del arte. Hablando del estado del arte tenemos a Lady Forest. Lady Forest fue uno de los pioneros para la amplificación de señales, el cual nos brindó prácticamente el impulso para, para llegar a la amplificación de sonido, puesto que la amplificación de sonido se basa en una amplificación de señales. Su invento fue el tubo de vacío de triodo, el cual nos ayudó a prácticamente a darnos la base para la idea de amplificación de audio. Entonces, gracias a él pudimos llegar a los artefactos que tenemos hoy en día, ¿no? Como son los parlantes Bluetooth, bueno, los parlantes así, la amplificación de sonido. Eh, Asimismo, esto lo realizó en 1900, bueno, a inicios del siglo XX. Por otro lado, esto se fue dejando de usar, puesto de que era más eficiente usar BJTs o transistores para para realizar dispositivos de reproducción de sonido, audio, bueno, con mayor potencia, ¿no? Hablando del estado de la tecnología. Bueno, tenemos hoy en día distintos parlantes o distintos amplificadores de audio. En primer lugar tenemos el ordenador. Bueno, el uso los ordenadores, que son las computadoras, laptops. Normalmente esto lo usamos para poder potenciar el sonido del dispositivo. Estos simplemente tienen apagado, encendido o cambio de volumen, ¿no? Y estos tienen entrada jack y USB. Bueno, es lo normal que se ve en las computadoras. En un poco más profesional tenemos los amplificadores de sonido que son musicales. Para el sistema de audio de una guitarra, por ejemplo, si en caso quieres sonar un poco más acústico, hay amplificadores acústicos para estas guitarras. Si en caso quiere un poco más, un poco con distorsión, las guitarras eléctricas, por ejemplo, hay amplificadores especialmente para ellos. Eh, por ello, de cada tipo hay mucha variedad de, de amplificadores, ¿no? La diferencia entre los anteriores es que esto tiene ecualizadores, puedes cambiar los bajos, los graves, cambiar los tonos, ¿no? Bueno, eso es hablando de los usos musicales. En caso de eventos o conciertos, por así decirlo, como está acá en la tercera imagen, prácticamente estos son para llegar a más personas, es decir, que necesitan mucho más potencia, por ende tienen que ser más grandes. Eh, y normalmente suelen ver en estos eventos parlantes así. Finalmente tenemos los didácticos. Los didácticos son más portables, pueden ser, son inalámbricos, hasta hay veces que son, bueno, son alámbricos. Los didácticos prácticamente son porque normalmente son más portables y puedes llevarlos a, a donde quieran, ¿no? Puesto que no son de un tamaño tan inmenso, tampoco son pesados. Simplemente pones que reproduce un sonido y lo puedes hacer al momento que desees. Y didácticos porque normalmente esto se puede ver en clases o momentos de que necesitas algo, algo rápido, por así decirlo, y no necesidad de colocar todo tu, los cables, todo ello, ¿no? Bueno, hablando de sistemas electrónicos, he puesto, lo he dividido en input, fuente de alimentación y output. En input porque es lo principal que nos estaban pidiendo, que era que tiene que ser por entrada jack 3.5. Y acá tengo una referencia de un proyecto ya antes hecho, con entrada jack de 3.5. En el caso de fuente de alimentación, como tiene que ser recargable tanto cuando esté conectado tiene que recargarse las baterías y cuando esté desconectado aún tiene que funcionar el parlante.
hemos investigado de que también han habido referencias acerca de las baterías, ¿no? Las baterías tienen que ser recargables, son de níquel, 1.2 cada batería. Bueno, esto va a ir variando, ¿no? Puesto que vamos a ver cuántos voltios se necesita y cuál es lo más eficiente que podemos tener. El peso es de 25 gramos, volumen de 8.3 centímetros cúbicos y la potencia nominal del output, que en ese serían los parlantes, bueno, prácticamente donde sale el audio, es de 5 watts. Y prácticamente estas referencias son los que más nos va a servir porque son los que están más cercanos al proyecto. La caja no lo considera en sistemas electrónicos, puesto que, eh, bueno, esto va a depender de qué tanto el sonido se escuche bien, ¿no? Si vamos a usar eh, una caja redonda, una caja cuadrada, cuál va a ser el volumen, todo ello. Y como es algo más referenciado para lo estético y también para lo la calidad, por así decirlo, del sonido, no lo considero tanto en sistemas electrónicos. Mi compañero, de hecho, va a explicar acerca de las cosas extra que lo vamos a poner, como es el ecualizador. Bueno, el cambiar los bajos, medios y agudos, ¿no? Lo explicaré con un esquemático más detallado. En este caso ya terminé mi parte. Le paso, le doy el pase a mi compañero Sebastián. Aquí tenemos la clasificación de amplificadores de audio actuales. En primer lugar tenemos amplificadores de clase A. En los amplificadores de clase A siempre va a conducir corriente eléctrica durante todo el ciclo de la entrada, todo el ciclo de Beint, inclusive cuando no hay entrada. Como podemos ver, este es un ejemplo de simplificado de la conexión de un clase A. El transistor Q1 siempre va a estar en la región lineal, en todo el ciclo de Beint, y siempre va a conducir corriente por la base, por el transistor, también por SC. Incluso cuando no hay entrada, también va a seguir consumiendo energía. Es por ello que la potencia disipada va a aumentar y la eficiencia total del amplificador va a ser afectada. Tiene una eficiencia aproximadamente del 50%. Luego tenemos los amplificadores de clase B, que es una mejora del amplificador anterior, en el que cada transistor va a operar solamente por cada semiciclo de la entrada. Y lo mejor es que no consume energía en caso de entrada. El caso, podemos ver aquí, cuando esté en semiciclo positivo, va a conducir Q1 y Q2 no. Y cuando esté en semiciclo negativo, Q2 va a conducir. Aquí se produce el efecto de crossover. El efecto de crossover, ya que al momento de que cambie de un transistor a otro, la operación, y sobre todo para señales bajas, entradas bajas, se ha producido un ruido, lo cual hace de que este tipo de amplificador no sea muy útil para amplificar audio, ya que en audio justamente son entradas bajas y se va a escuchar una distorsión audible. Es por ello que se crearon los amplificadores de clase AB, que es una mejora de la clase B, en las cuales para intentar reducir la distorsión de cruce o el crossover, se polarizan las uniones de base emisor. Como podemos ver en este circuito simplificado, están polarizadas las, las entradas de base emisor y de esta manera el ruido de crossover es disminuido. Se llama AB ya que actúa como un amplificador de clase A para señales bajas y como un amplificador de clase B para señales grandes. Finalmente tenemos los amplificadores de clase D, los cuales, a diferencia de los anteriores que usaban los transistores en zona lineal o en zona activa, van a usar los transistores completamente encendidos o completamente apagados, y que van a usar una modulación de pulsos. Aquí este es un ejemplo de un circuito de amplificador de clase D. Los transistores van a estar o en corte o funcionando completamente encendidos. Y esa es la modulación de pulsos en la que mediante apagados y encendidos rápidos se va generando una señal de salida. Sin embargo, estos apagados y encendidos rápidos
causan ruido para frecuencias bajas, para señales bajas. Y para eliminar ese ruido de conmutación, se usan filtros pasabajos en la salida. Aquí hay un filtro pasabajo después de los transistores. Luego tenemos los sistemas de control. El sistema de control que se usa principalmente para este proyecto va a ser el sistema de control de tonos. Para modular los tonos medios, bajos y agudos, que son los requisitos del proyecto, se usa un circuito de ecualización. Un circuito de ecualización tiene muchas variables y muchas formas, pero aquí en el ejemplo que tenemos aquí para el circuito, divide la, la entrada en tres tonos. Pueden ser en más tonos si el caso lo requiere, en bajos, medios y agudos. Lo que va a hacer un circuito de ecualización es dividir la entrada en distintos tonos y pasar un filtro a cada uno. Y además cada filtro va a ser regulable. Aquí podemos ver tres circuitos paralelos. Y hay un potenciómetro en el medio de cada circuito, el cual permite alterar la ganancia de cada tono bajo, medio, agudo y también cambiar su frecuencia de corte. Estos capacitores se incluyen para reducir el ruido. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Bueno, en cuanto a la lista de exigencias, tenemos los siguientes apartados. La función principal de este proyecto es diseñar y construir un dispositivo amplificador de audio, de sonido, que sea práctico, portátil y versátil, ofreciendo una excelente calidad de audio y facilidad de uso. En cuanto a su geometría, el chasis de este dispositivo tendrá unas dimensiones máximas de 25 centímetros de alto, 20 centímetros de ancho y 15 centímetros de profundidad. Ahora bien, en el apartado de energía, el amplificador será capaz de funcionar con baterías recargables y una conexión de 220 voltios AC, utilizando una fuente de alimentación conmutada para poder convertir dicha tensión en 9 voltios. Esto permitirá que el usuario tenga una mayor flexibilidad en cuanto a la fuente de alimentación. Bueno, en cuanto a las señales de entrada de audio se conectarán al amplificador mediante un conector jack estéreo de 3,5 milímetros y el dispositivo contará con controles de tono para ajustar los niveles de medios, bajos y agudos según las preferencias del usuario. Bueno, en cuanto al apartado de control y electrónica, el hardware del amplificador incluirá una serie de componentes esenciales para su funcionamiento, tales como un amplificador de audio que amplifica las señales de entrada para enviarlas a los parlantes estéreo, un circuito de control de tonos que ajusta los niveles de medios, bajos y agudos en la salida de audio, un PCB para alojar y conectar todos los componentes electrónicos del proyecto, conectores para la entrada de audio, la alimentación y los parlantes, un interruptor de encendido y apagado para controlar la alimentación del amplificador y los componentes asociados a él, LEDs e indicadores que muestran el estado del amplificador, perdón, la carga de batería y el modo de alimentación. Además de un circuito de alimentación que convierte los 220 voltios AC a la tensión requerida para el amplificador y los componentes. Una batería recargable que provee energía al amplificador y componentes que que no usan 220 voltios AC. Finalmente tendríamos un circuito de carga de la batería, que es el encargado de cargar la batería cuando el amplificador está conectado a 220 voltios AC. Bueno, en cuanto al apartado de comunicaciones, ah, las comunicaciones del proyecto abarcarán diversos aspectos, como la entrada de audio, que conecta la fuente de audio externa al amplificador de audio, la salida de audio, que enlaza el amplificador de audio con los parlantes estéreo, el control de tonos, que permite la interacción entre el circuito de control y el amplificador de audio, las alimentaciones, la carga de la batería y los indicadores de estado, que, bueno, estos interactúan entre los LEDs y los componentes que lo controlan.
En el apartado de seguridad, para garantizar la seguridad, valga la redundancia, del dispositivo se implementarán medidas como protección contra cortocircuitos, protección térmica, fusibles o disyuntores y un aislamiento adecuado de la fuente conmutada. El diseño ergonómico del amplificador incluirá un asa con bordes redondeados y una forma que se adapte bien a la mano, controles accesibles y de tamaño adecuado, a pies de goma antideslizantes para una mayor estabilidad, esquinas redondeadas y bordes suaves para mayor seguridad y comodidad, así como una adecuada ventilación del chasis para evitar sobrecalentamiento de los componentes internos que tiene nuestro sistema. En cuanto al apartado de fabricación, se utilizarán componentes de tiendas electrónicas nacionales como, tales como Nanoparuro, Electromanía Perú y Delcom, que son las tiendas que mi equipo y yo conocemos. Además, se implementarán materiales resistentes y estéticos para el chasis y los componentes internos. En el apartado de control de calidad, el amplificador incluirá inspecciones visuales para verificar la calidad del chasis, soldaduras y montaje de componentes. Además, se realizarán pruebas de potencia usando un multímetro y una carga resistiva, pruebas de frecuencia con un generador de señales y un osciloscopio y pruebas de ruido utilizando un analizador de audio. También se comprobará el correcto funcionamiento de las entradas y salidas y se asegurará la correcta operación con baterías y conexiones a 220 voltios AC. Prosiguiendo con la explicación, en el apartado de montaje, ah, esto implicará la reunión de componentes y del chasis, la colocación y fijación de componentes internos, controles y conectores, la realización de soldaduras y conexiones eléctricas y la comprobación de conexiones y pruebas básicas antes de cerrar el chasis. Ahora bien, en cuanto al apartado de transporte, se protegerá el amplificador con materiales adecuados como espuma o plástico de burbujas y se utilizará una caja de cartón resistente para contener el amplificador, protegiéndolo de golpes y vibraciones. Bueno, y por último, la caja llevará etiquetas claras indicando el contenido, dirección y precauciones necesarias que necesitemos en dicho proyecto. En el apartado de uso, el amplificador está destinado a un uso personal en ambientes domésticos, tales como hogares y oficinas. En cuanto al apartado de mantenimiento, es recomendable incluir revisiones y o limpiezas anuales de las conexiones, soldaduras y componentes de nuestro sistema. Ya para finalizar, tendríamos el apartado de costos. Dicho proyecto tendrá un costo aproximado de 300 soles solamente para el sistema de audio amplificador, mientras que el sueldo de los ingenieros en formación será aproximadamente de 8.400 soles. Esto está distribuido por 50 soles, perdón, la hora, 3 horas al día, 4 días a la semana y un total de 14 semanas. Ya para finalizar con la exposición, el proyecto se espera finalizar el 1 de julio del 2023. Y bueno, eso sería todo para nuestra exposición. Muchas gracias por escucharnos, profesor y JP, y hasta luego.